Hace un par de años, permítame contarles que hace un par de años tuve la oportunidad de escuchar una conferencia en la Cumbre Global de Liderazgo, en donde se daban las características esenciales de las generaciones de acuerdo a su fecha de nacimiento. Entonces, pues ahí nos explicaban cuáles fueron las características de los baby boomers que resplandecieron en los 60s, de la generación X, que son de la generación de 80s y 90s, de los millennials, finales de los 90s, 2000s, y los centennials, ¿no? Que son los más recientes. Bueno, creo que ahorita ya hay otros más, pero la verdad, como fue hace 2 años, hasta ahí nos quedamos. Entonces, me llamó mucho la atención que hay unas características muy esenciales que a las últimas generaciones, pues de alguna forma les distinguen. Y me llamó la atención que justamente las últimas generaciones tienen como característica el ser o el tener una obsesión por lo express. ¿Sí? Que somos personas que de alguna manera, ante la revolución digital de la cual ya son nativos los millennials y los centennials, de alguna forma ellos, al tener con un simple desliz prácticamente todo lo que quieren saber, ha permeado esto de tal forma que nosotros hemos llegado a pensar que todo lo que nosotros queremos tiene que ser rápido. Caracteriza a esta generación que le cuesta trabajo reconocer que hay absolutos y todo es relativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que justamente cuando alguien presenta un absoluto que puede venir de la palabra de Dios o de otro lado, pues le cuesta trabajo reconocerlo y se revela ante él. ¿Por qué? Porque lo relativo es justamente esta idea que se nos presenta de decir, bueno, si a mí me conviene, está bien, si yo lo pienso así, está bien, y lo que es bueno para mí no necesariamente tiene que ser bueno para ti. Entonces también viene otra idea como es la tolerancia, y entonces justamente todas estas ideas están permeando, están presentes justamente en nuestras generaciones. Y ojo, el estudio decía ahí, y que fue también algo que me llamó mucho la atención, que no solamente ellos al ser nativos piensan así, sino que los que aún vivimos, que somos baby boomers y que somos generación X, adaptamos también esta forma de pensar y cada vez estamos más familiarizados con esta forma de vivir, porque la forma de pensar cambia nuestra forma de vivir y entonces nos convertimos en personas poco pacientes y nos convertimos en personas que de alguna manera no estamos acostumbrados a que se nos demande. ¿Sí? No nos gusta que se nos demande. Somos personas que nos rebelamos ante la autoridad, porque como no hay absolutos, entonces es difícil reconocer una autoridad en nuestra vida y entonces nos rebelamos constantemente ante eso, o nos cuesta mucho trabajo. Así que pensando en esto, la verdad es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos verdades absolutas, nos damos cuenta que choca con nuestra forma de pensar, choca con nuestra forma de vivir y no estamos dispuestos a generar un compromiso con este tipo de absolutos. Y no nos gusta que la Biblia nos demande cosas. Así que quiero conectar esto con la idea central o la premisa o la demanda que el texto de hoy nos hace, y que es la siguiente: debemos servir con humildad al Señor, predicando el Evangelio sin reservas y pastoreando a su iglesia en el poder del Espíritu. Lo voy a volver a repetir. Debemos servir con humildad al Señor,
predicando el evangelio sin reservas y pastoreando a su iglesia en el poder de su espíritu. Si vamos por favor a Hechos, abramos nuestra Biblia a Hechos capítulo 20 y vamos al versículo 18. Y quiero mostrarles de dónde nació justamente la idea de compartir esta idea central con ustedes. Versículo 18 dice así: ustedes saben bien cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Fíjense que me llamó la atención que el texto dice, ustedes saben bien cómo he sido. La demanda del evangelio no es solamente a hacer cosas. La demanda del evangelio para nosotros, sus hijos, es ser alguien antes de hacer cosas. Entonces Pablo dice, yo he sido con ustedes de esta forma. Y permítanme, en forma de contextualización, decirles en dónde estamos parados en este capítulo 20. Hechos capítulo 19 nos narra cómo Apolo se queda en Corinto para enseñar el evangelio. Y Pablo decide ir a Éfeso y predicar y establecer la iglesia en ese lugar por 3 meses en la sinagoga de los judíos, de los cuales creyeron muy pocos. La mayoría rechazaron el camino de Dios para su salvación, así que esto llevó a los discípulos a ir a aprender a la escuela de Tirano, que como lo aprendimos muy bien de parte del pastor Héctor, se convirtió como en el primer seminario, el primer lugar en donde se iba y se enseñaba la palabra de Dios de una forma pública y se debatía allí. Y entonces muchos griegos también creyeron en el evangelio. Allí en Éfeso, Dios hacía milagros en la ciudad y su poder y su fama por medio de Pablo se extendieron rápidamente. Pues era tal el poder de su predicación que sanaba a enfermos, expulsaba demonios y la gente se convertía rápidamente. Comerciantes, hombres y mujeres de renombre también se convertían al Señor. Inclusive magos dejaban la hechicería y quemaban sus libros creyendo en la palabra del Señor. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. Pues no solo los judíos rechazaron el evangelio, sino que también algunos comerciantes que fueron afectados directamente en sus ganancias porque se dedicaban a comercializar ídolos griegos, específicamente las estatuas de Diana, querían localizar y matar a Pablo. Así que arrastraron a los discípulos, hicieron tumultos, armaron alborotos, manifestaciones y entonces Pablo, guiado por el Espíritu, tuvo que ir a Grecia y a Macedonia, donde por 3 meses más predicó el evangelio. Hizo discípulos y partió el pan en las casas, enseñando el evangelio de la gracia de Dios por toda esa región, a pesar del complot que armaban los judíos para hacerle daño casi en cada ciudad que él visitaba. Así que dejamos a Pablo allí en Troas, donde animaba y consolaba a la iglesia por los milagros de salvación que se veían, no solo de resucitar a un muerto que se había dormido en la predicación, sino que además el verdadero milagro era que la gente se convertía a Jesucristo. Y bien, encontramos Hechos capítulo 20, versículo 13, que dice así: entonces, nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontraron en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitiline. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Esto que parece de repente un trabalenguas por tantos lugares y hay nombres raros, vamos a desglosarlo de una forma sencilla.
Pablo estaba en Troas y por el Espíritu él había decidido ir a Jerusalén, que estaba hasta por acá. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu, le dijo a los discípulos que se adelantaran y que él iba a ir justamente a Asón por tierra. Allí se iban a encontrar y iban a arrancar justamente su embarcación para llegar hasta Mileto y desde Mileto ir a Jerusalén. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que si ustedes observan el texto, hay 3 decisiones que toma Pablo. La primera de ellas es que decide ir por tierra a Asón. La segunda de ellas es que él decide ya no pasar a Éfeso, sino llamar a los ancianos a Mileto. Que bueno, esa fue la tercera decisión. Ya decide dejar a un lado Éfeso, y la tercera, que justamente manda a llamar a los ancianos a Éfeso. Queridos hermanos, servir al Señor con humildad, predicando el Evangelio sin reservas y pastoreando su iglesia en el poder del Espíritu, implica que el siervo del Señor debe de estar sujeto al Espíritu Santo. Y eso es lo que podemos ver justamente aquí. Pablo era un hombre que estaba sujeto al Espíritu, pero no solamente Pablo, sino que Pablo le daba órdenes a los discípulos, y sujetarse al Espíritu implica sujetarse a la autoridad delegada que el Espíritu ha indicado. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos tenían a veces, sin muchas explicaciones, decir, pues nos dijo que nos adelantáramos y nos tenemos que adelantar. ¿Quién sabe por qué él decidió irse por ahí, no? Porque ellos reconocían la autoridad de Pablo, que era justamente una autoridad indicada por el Espíritu Santo. Entonces, sujetarse al Espíritu implica sujetarse a la autoridad delegada. ¿Cuántos de nosotros aquí en CP Puebla nos gusta sujetarnos a la autoridad delegada de parte de Dios? Ustedes tienen autoridades en todos los lugares, y desde los jovencitos que están hasta ahí atrás, que tienen autoridades en su casa, como sus padres, y algunos que ya no somos tan jovencitos, bueno, todavía estamos en casa, también lo tenemos. Tenemos autoridades en la escuela, tenemos autoridades en el trabajo, todos tenemos una autoridad en el trabajo, tenemos autoridad en la iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Al igual que a esta generación o a estas generaciones en la que nuestra mente está residiendo esta idea de que nosotros podemos tomar las mejores decisiones, nos cuesta sujetarnos. ¿Cuántos de nosotros aquí nos sujetamos gustosamente a aquella persona que está en autoridad de nosotros? ¿Tu papá? ¿Tu maestro? ¿Tu pastor? ¿Cuántos de nosotros nos sujetamos gustosamente a nuestro pastor, Héctor? ¿No? De repente, en la iglesia se tienen que tomar decisiones. Y Héctor tiene que tomar decisiones que no necesariamente nos tiene que comunicar a todos. Y que de repente para nosotros, como estoy seguro que también para los discípulos, podría haber parecido, bueno, ¿y por qué se va por tierra? Si no se hubiera venido con nosotros, hubiéramos ahorrado tiempo. Y es complicado de repente ver que las decisiones, dijera mi abuelo, no se discuten, se obedecen. Pero es difícil porque a veces nosotros, en lugar de sujetarnos, nos rebelamos y empezamos a murmurar. Porque ni siquiera es que tengamos la capacidad de agarrar y decir, bueno, no estoy de acuerdo, se lo voy a decir. Sino que entonces le decimos, si mi papá me dijo algo, le digo a mi hermano, ay, ya viste, papá siempre se hace así todo el tiempo. O si mi jefe me dijo algo, vamos con los compañeros, ¿ya viste? El jefe ya llegó en modo jefazo, ya ves, todo el tiempo está diciendo y haciendo y y empezamos. O en la iglesia, Héctor, ay, ya viste, el pastor nos dijo esto.
Tan fácil que hubiera sido hacer esto otro. Y a todos nos cuesta trabajo sujetarnos a la autoridad delegada. Sin embargo, si queremos ser siervos del Señor, debemos sujetarnos a esta autoridad. Sujetarse al Espíritu implica no solamente sujetarnos, sino además seguir la agenda y cumplir las órdenes con eficiencia. Veamos qué dice el versículo 14. Versículo 14. Cuando nos encontraron en tierra, cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitiline. Del versículo 14 al 17 dice que Pablo decidió irse por tierra y decidió también agilizar la agenda. ¿Cómo? Diciendo, ya no voy a pasar a Éfeso y llamando a los ancianos. Él tenía una agenda, tenía que ir a Jerusalén, pero veamos cómo es que él decidió eso. Veamos capítulo 19, versículo 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. El Espíritu Santo estaba dictando la agenda de Pablo y él tenía que ir a Jerusalén por una razón. Él quería llegar allí para el día de Pentecostés. Y esta se la debo a los del primer culto porque les dije por qué razón tenía que llegar a Jerusalén, y la verdad es que ya no la comenté por causa del tiempo, pero la razón por la que él tenía que llegar a Jerusalén es porque en el día de Pentecostés gente de todo el mundo iba a llegar allí y él se iba a levantar e iba a predicar el evangelio y muchos iban a creer. El Espíritu Santo le había dado claridad de qué es lo que él tenía que hacer. Así que él tenía que cumplir y aferrarse a la agenda para cumplir su ministerio con eficiencia. ¿Cuántos de nosotros nos ajustamos a la agenda de Dios? Hoy tú estás aquí, pero te has preguntado por qué razón tú estás aquí. Hace 8 días el pastor nos preguntó, ¿por qué estás aquí en día domingo? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí? ¿Quién está dictando tu agenda? ¿Quién te ha traído? Me da mucho gusto verte. ¿Quién te ha traído? Dios te ha traído. ¿Puedes reconocer eso? ¿Puedes reconocer la agenda de Dios en tu vida? ¿Has reconocido la agenda de Dios de cómo tú lo llegaste a conocer y por qué estás justamente hoy viniendo a esta iglesia? Nosotros no solamente tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo, sino reconocer su actividad en nuestra vida y ajustarnos a su agenda. Servir con humildad al Señor implica ser fieles al mensaje del Evangelio. Vamos al versículo 18. Cuando vinieron a Él, ya que Él aprovechó el tiempo y puso todo el escenario para hablarles, dijo esto: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Servir con humildad
al Señor implica ser fieles al mensaje del Evangelio. Y somos fieles cuando testificamos sin reservas el Evangelio de la gracia. El versículo 20 dice: no rehuí declararles a ustedes nada. ¿Cuántas veces nosotros rehuimos a lo que Dios nos pide? ¿Cuántas veces nosotros somos rebeldes y no queremos hacer lo que Dios nos ha pedido ya de una forma clara? De repente decimos: ay, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Y venimos y escuchamos el consejo de Dios en la predicación, o escuchamos al hermano que se acercó y genuinamente preocupado por nosotros dice: hermano, mira, creo que Dios está indicando esto en tu vida. Y no queremos hacer lo que Él nos pide. Entonces dice el apóstol Pablo: no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente. Me di a la tarea de buscar el significado de la palabra solemnemente, porque yo pensé que algo que es solemne, bueno, es algo que es así como muy formal, algo como muy callado, como muy cuidadoso, pero el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que algo solemne es hacer algo públicamente con pompa y platillos, es decir, hacerlo saber algo que es muy relevante, muy real. Y justamente el apóstol Pablo dio testimonio en palabra, públicamente y de casa en casa, acerca del Evangelio, de la gracia de Dios para todo aquel que la necesitaba. Ahora, ¿qué es eso que les declaró? Fíjense, dice ahí: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo muchas veces estamos luchando con Dios y nos rehusamos no solamente a hacer su voluntad, sino nos rehusamos a compartir el Evangelio con otros. Y si queremos ser fieles, tenemos que hacerlo, pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestra incredulidad. Tenemos que arrepentirnos de querer tomar el gobierno de Dios, de no querer tomar el gobierno de Dios para nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para con Dios. Por eso dice ahí: el arrepentimiento para con Dios. Y por fe en Cristo, hacer su voluntad. Somos fieles cuando testificamos sin reservas el mensaje del Evangelio de la gracia. Vea el versículo 27 conmigo. Nuevamente: pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. A veces estamos buscando, insisto, el propósito de Dios para nuestra vida y ya está claro en la palabra, pero no queremos hacer caso. Y tampoco queremos compartirlo con otros. Nos da pena, nos da vergüenza. Preferimos mantenernos en el anonimato y ser creyentes de la secreta. Somos fieles no solamente cuando compartimos el Evangelio, sino que somos fieles cuando soportamos las pruebas y aflicciones del Evangelio con valentía. Porque predicar el Evangelio tiene consecuencias. Tomar acciones por Dios y cambiar nuestra forma de pensar y empezar a comportarnos como Dios nos está dictando tiene consecuencias. Y regularmente, ya lo hemos visto en los domingos anteriores, hay rechazo, hay sufrimiento. Como el apóstol Pablo, los arrastraban a las plazas y querían matarlos. En más de una ocasión fue golpeado brutalmente y no rehuyó, dicen los versículos, no rehuyó el exponer aún su propia vida. Y dice: no tengo en mí como preciosa mi vida, pues estoy dispuesto a darla con tal de que la gente conozca de Jesús. Somos fieles cuando testificamos el Evangelio, pero somos también fieles cuando soportamos las pruebas y las aflicciones del Evangelio con valentía. ¿Cuánto has soportado tú por el Señor?
A veces tienes que tomar decisiones y decir, bueno, todos hacen esto, yo no lo voy a hacer. Todos se corrompen, yo no lo voy a hacer. Todos hablan mal del jefe, de la autoridad, del maestro, del pastor, yo no lo voy a hacer. Pruebas y aflicciones. Y eso va a traer consecuencias. ¿Hasta dónde has dado tú tu vida por el Señor? ¿O estás dispuesto a darla como lo hizo el apóstol Pablo? Y bien, esto nos va a llevar al tercer punto de esta tarde, que es servir con una actitud de humildad al Señor. Implica también pastorear su iglesia y cuidar de ella. Acompáñenme al versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Pastorear es estar conscientes de la responsabilidad delegada del Espíritu Santo. Y entonces a lo mejor tú vas a decir, bueno, esa parte no me toca a mí, esa parte le toca a todos aquellos que ya están ahí en CP Puebla, nombrados como pastores de iglesia en casa, o esto es para el pastor Héctor, esta parte no es para mí. Varón, ¿sabes que tú eres un pastor? Tú eres un pastor de tu casa. Tú eres un pastor de tu esposa. Tú eres un pastor de tus hijos. Tú tienes esa responsabilidad y Dios te la ha delegado. No fue por casualidad. Dice la palabra aquí que fue algo que el Espíritu Santo se lo dio a los ancianos de Éfeso. Y de la misma manera te la ha dado a ti como varón. De la misma manera se la ha dado a los pastores de iglesia en casa. Y de la misma forma se la dio a Héctor. Y dice, les dio la responsabilidad de ser obispos. Obispo significa ver más allá de, tener una visión más amplia, ser un supervisor, alguien que está alerta, vigilando. ¿Por qué? Porque justamente es muy grande la responsabilidad por el hecho de que las ovejas que tú estás pastoreando, sea en tu casa o sea en la iglesia, fueron compradas por la sangre de Jesús. Entonces, pastorear es estar conscientes de la responsabilidad delegada por el Espíritu Santo. Porque no solamente dice ahí Jesús, sino vean lo que dice el versículo. Dice, Dios derramó su sangre por ellos. Jesús es Dios y Dios ha amado de tal forma a esas ovejas a las cuales tú ahora tienes la responsabilidad de pastorear. Entonces, si tú quieres ser un siervo del Señor, debes de pastorear su iglesia y cuidar de ellas. ¿Cuidar de qué? Pastorear es cuidar a las ovejas de los lobos feroces. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pastorear es cuidar al rebaño de los lobos feroces. Y los lobos feroces pueden estar entre nosotros. No son de nosotros, pero pueden estar entre nosotros. El contexto de Éfeso era justamente que Pablo, al partir de allí, iba a dejar a Timoteo como pastor de esa iglesia. Y él le iba a escribir, ya estando preso en Roma,
las cartas de primera y de segunda de Timoteo, que justamente nosotros estuvimos estudiando segunda de Timoteo, y nosotros aprendimos que iba a haber personas que iban a desviar a otros de la fe de ellos, que iban a meterles ideas extrañas como las ideas de las cuales hablamos al inicio de esta disertación, de querernos gobernar a nosotros mismos, de pensar que nuestra identidad reside en lo que hacemos y no en lo que somos, de no querer compartir el evangelio con los demás, de pensar que podemos venir los domingos y darle una palomita al requisito de reunirte, pero no tener una relación con Dios que pueda hacer que tú vayas madurando y creciendo como justamente anhelaba el apóstol Pablo con las iglesias que él dejaba y que estaba delegando esa responsabilidad a los ancianos. Así que pastorear implica cuidar a ese rebaño. Es por eso que Pablo deja este encargo urgente, un encargo urgente de que tengan cuidado. Ahora, me llama mucho la atención esto. Dice, tengan cuidado de sí mismos. ¿Por qué? Porque a veces las mentiras ni siquiera están personificadas en una persona que sea ajena o externa. A veces las mentiras ya están adentro de nosotros y nosotros nos empezamos a decir mentiras a nosotros mismos con respecto de Dios. Es por eso que el llamado es al arrepentimiento y al conocer y escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos justamente ser pastoreados. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Pastorear es descansar en Dios y cumplir nuestra responsabilidad. Pablo estaba encomendando sí a los ancianos que pastorearan a la iglesia, pero también les dice, tú tienes que descansar en Dios, porque la encomienda es de Dios. Y la encomienda es de su palabra poderosa que puede hacernos cambiar nuestra forma de pensar, pero también que nos va a prometer una herencia eterna. Y cuando nosotros entendemos esto, sabemos que podemos justamente ser satisfechos en todo lo que nosotros necesitamos con nuestra identidad en Dios. Y mire lo que dice el versículo 33. Ni la plata ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No sé si ustedes pueden ver, al igual que yo, un balance. El balance está entre, puedes descansar en Dios, porque te encomiendo al príncipe de los pastores. Pastores, la encomienda es del príncipe de los pastores. Él es el que va a pastorearlos a ustedes y ustedes van a pastorear a las ovejas. La encomienda está en la poderosa palabra de Dios, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Dice, ni estas manos, decía el apóstol Pablo, trabajaron fuertemente ¿para qué? Para satisfacer mis necesidades y las necesidades de los que estaban junto a mí y entonces poder seguir el ejemplo de Cristo, que no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó de todo lo que tenía, de todas sus prerrogativas y bajó a ser como uno de nosotros para morir en la cruz y entonces entender lo que él mismo dijo. Es más dichoso dar que recibir.
es más dichoso aquel que se entrega que aquel que está esperando justamente recibirlo todo. Pastorear es descansar en Dios, pero también es cumplir nuestra responsabilidad y reconocer esta actitud de humildad que hubo en Jesucristo. Y nosotros también darnos y entregarnos por aquellas personas que están alrededor de nosotros. Voltea a ver al que está a tu derecha, voltea a ver al que está a tu izquierda. Voltea a ver al que está atrás y adelante, porque yo sé que a lo mejor el que está a la derecha y a tu izquierda, pues es alguien amado de tu corazón. Pero voltea a ver al que está atrás o al que está delante de ti. ¿Qué estás dispuesto a dar por esa persona que es de tu comunidad? ¿Tú estás dispuesto a tomar tiempo y pasar tiempo con él para conocerse? ¿Estás dispuesto a que si sabes justamente que él está desviándose del camino, estás dispuesto a tomar tiempo para ir y animarlo? Para ir y exhortarle. ¿Viste la palabra que dijo ahí el apóstol Pablo? Que por 3 años les estuvo animando, exhortando, amonestando, para que ellos justamente entendieran el propósito, la demanda que Dios estaba haciendo para ellos de ser fieles a Dios y a su evangelio. Servir con humildad al Señor entonces implica pastorear a su iglesia y cuidar de ella. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a dar de tu vida por los de tu comunidad? ¿Sabes? Nosotros tenemos aquí en Church Project Puebla un tiempo de comunidad general. Pero aquí la verdad es que la mayoría cuando terminamos, cruzamos un saludo con alguno que otro y pues nos decimos adiós y hasta el próximo domingo. Pero para eso existen justamente las iglesias en casa. Y en las iglesias en casa es donde nos podemos conocer un poco más, ¿no? Y es en donde nosotros, o yo por ejemplo ahorita, ¿no? Que veo a Ustolia aquí, que estuvo en nuestra iglesia en casa en la temporada pasada, y me da muchísimo gusto verla aquí el día de hoy porque la puedo reconocer, porque ya sé quién es, porque hemos tenido un tiempo juntos también en su casa y podemos justamente cumplir el propósito de Dios para la iglesia, que es servirle al Señor con humildad, predicando el evangelio sin reservas y pastoreando a su iglesia por el poder de su espíritu. Finalmente, me gustaría que fueras conmigo a los versículos 36 al 38, que dicen: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró. Oró con todos ellos. Ay, perdónenme, pero es que el viento está en contra mía hoy. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Servir al Señor con humildad hace florecer el amor en la iglesia. Cuando tú predicas el evangelio, te encuentras con una comunidad, empiezas a ser pastoreado y en su momento llegar a pastorear a alguien, es irremediable que florezca el amor. El amor que hubo en Cristo para entregarse por nosotros ahora está disponible por el poder del Espíritu Santo, darlo a los demás. Y por eso es que los ancianos en Éfeso, que habían pasado 2 años y medio con él, no podían dejar de llorar cuando se despidió Pablo de ellos. No podían dejar de abrazarlo, de besarlo, e inclusive conforme fue avanzando, otros ancianos de otras iglesias en Tiro, por ejemplo, le decían: por favor, no vayas a Jerusalén, porque sabemos que ahí te van a apresar. El Espíritu Santo había declarado la agenda, pero Pablo estaba determinado a ir hasta las últimas consecuencias para cumplirla. Pero en medio de todo esto había un consuelo de amor
que solamente puede surgir en una comunidad como en la que tú estás hoy. Que solamente puede surgir en una comunidad en la que nos vemos por lo menos una vez a la semana y compartimos algo. En la que yo sé cuáles son tus necesidades y puedo orar por ti. En la que tú sabes cuáles son las mías y puedes orar por mí. Es por eso, querido hermano, que debemos servir con humildad al Señor, predicando el Evangelio sin reservas, hasta las últimas consecuencias, pastoreando y siendo pastoreados en su iglesia, siguiendo la dirección y el poder del Espíritu Santo.